Buenos días, vamos a dar comienzo al acto. En primer lugar, quisiera agradecer al colectivo Nuevo Horizonte y al Consejo de Distrito por colaborar y facilitar este espacio para celebrar esta conferencia. ¿No se oye? A ver si ahora me escucháis mejor. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida, agradecer vuestra presencia y, como estaba diciendo, agradecer al colectivo Nuevo Horizonte y al Consejo de Distrito por facilitar este espacio para la celebración de esta conferencia Forjar el Cambio. Todo esto se ha fraguado de la siguiente manera. Hace unos meses, un grupo de chavales de Izquierda Unida y de Podemos se dirigieron a mí para que nos pusiera en contacto con el compañero Julio Anguila. El motivo que nos movía era su inquietud para trabajar desde la unidad, desde las bases. Ellos trabajaban unitariamente aquí en el barrio y veían que muchas veces esto no era la práctica habitual entre las direcciones. El colectivo Prometeo y el Frente Cívico al que pertenecemos Julio y yo, pues en estos casos intentamos siempre fomentar y que estas inquietudes que se den tengan una posible salida, y eso es lo que hizo posible que Julio aceptara, que ya está de alguna manera bastante retirado de la actividad política, venir aquí a dar esta charla con nosotros. Más cuando los chavales pues son muy activos en los movimientos sociales y en todo lo que ocurre en la ciudadanía de a pie del barrio. El motivo para incentivar esta dinámica y tratar de que de alguna manera se pueda ir extendiendo estas prácticas al conjunto de la sociedad, porque lo que tenemos muy claro es que si nosotros no somos los que tomamos la rienda de nuestro futuro, nadie va a venir a resolverlo por nosotros. Deciros también que en la mesa va a estar Félix Suárez, uno de los promotores, el compañero Adrián Valenzuela, uno es de Izquierda Unida, otro es de Podemos. Lo hemos querido simbolizar para que de alguna manera quede claro que esto surge desde ellos. Julio Anguila, que no necesita presencia, y el que os habla, que soy Juan Barcera, miembro del colectivo Prometeo y del Frente Cívico. Deciros un poco cómo se va a desarrollar la dinámica de la asamblea. Es decir, tenemos previsto que la asamblea sea una intervención, ponencia de Julio, y después queremos que haya bastante tiempo. Os hemos repartido unas octavillas para que hagáis las preguntas, e incluso después al final, si quedara más tiempo, podríamos hacer hasta un pequeño coloquio
para que el debate nadie se vaya sin aclarar ninguna duda y sin que los conceptos queden claros. Cuál es la visión que cada uno podemos asumir desde nuestro punto de vista. Nos gustaría también que esto que hoy se inicia aquí pudiera tener una continuidad y una traslación a otros espacios, a otros lugares. Bueno, eso va a depender de la gente. Y sin más preámbulos, pues pasaría a darle ya directamente la palabra a Julio Anguita para que él ya os exponga la ponencia. Muchas gracias. Bien, buenos días. Tal y como ha explicado Juan, a mí me llamó la atención que militantes de Podemos y de Izquierda Unida se dirigieran a mí, que llevo ya fuera de la primera línea política unos cuantos años. Sigo militando, tengo mis ideas y sigo combatiendo, pero ya muy poco en actos públicos. Y es que ellos mostraban una inquietud, que es la siguiente: ¿cómo es posible, con la falta que hace, que la gente esté trabajando codo con codo, que Unidos Podemos, hoy en día, sea simplemente una alianza por arriba? Un pacto que ha tenido lugar entre Pablo Iglesias y el de Alberto Garzón, pero que los militantes de Izquierda Unida y de Podemos no están trabajando juntos, ni en Villarrubia, ni en Córdoba, ni en Madrid, ni en Andalucía. Cada organización va a su aire, están el mismo grupo parlamentario, pero no trabajan codo con codo. Eso es un disparate. Ese problema, que yo lo veo como fundamental, y he escrito muchos artículos, incluso en la prensa del Partido Comunista, denunciando el hecho de que todavía no se había hecho posible el que esta gente trabajase todos los días en sus lugares donde viven, donde trabajan, donde tienen las actividades de recreo. Eso fue lo que me movió a impulsar esta cuestión. ¿Y cómo se hizo? Yo les mandé un papel, que lo voy a explicar ahora, ellos lo corrigieron, lo estudiaron y enmendaron, yo estuve de acuerdo con las enmiendas, y lo que yo voy a explicar aquí es lo que ellos y yo, todos juntos, hemos hecho. No solamente en mi exposición, sino en la que coincidimos todos, para intentar que en este acto, que es el último que yo voy a hacer, porque aquí termino mi tarea, yo no impulso esto, yo no lo coordino, yo no lo dirijo, es un momento de una ayuda, pero que hoy termino. Y voy a explicar. ¿Para qué queremos hablar de trabajar juntos? ¿Qué queremos buscar? Creo que se pueden hacer dos ideas. O vamos a trabajar juntos para llegar al ayuntamiento o al gobierno de la Junta de Andalucía o a gobernar el país. ¿Pero para qué? Porque si lo que queremos es simplemente llegar para tener los puestos, para eso no hace falta esto que estamos haciendo aquí. Se juntan los dirigentes máximos, se reparten las listas con las peleas y llegan a ser alcaldes, concejales, ministros y a seguir haciendo lo mismo. Para eso no hace falta este acto. O bien, lo que queremos es empezar a trabajar para producir en nuestro país, cuando sea posible, un cambio. Y en esto quiero pararme. He dicho cuando sea posible. Muchas veces, en la mente de los seres humanos, estamos acostumbrados a que las cosas sean de inmediato, más hoy en día, en la época del Twitter, del mensaje, tiene que ser ya. Y os voy a poner unos cuantos ejemplos históricos que vayan demostrando lo que yo quiero decir. El 2 de mayo del año 1879, 14 personas, llegaron después a 31, se juntaron en una taberna de Madrid para fundar el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, Casa Labra, que sigue existiendo hoy en Madrid. Empezaron 31 personas. Hasta el año 1910, es decir, 31 años después, no tuvieron nada más que un diputado,
el propio Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el fundador del PSOE. 31 años. ¿Podemos nosotros aguantar esa visión, que queremos las cosas mañana? Pero seguimos. Hoy todos estamos inmersos en una gente, en una creencia religiosa. Estamos viviendo en un mundo donde la Iglesia tiene una presencia fuerte. ¿Cómo empezó todo? Empezó un predicador y 12 apóstoles. Y punto. Pero no fue inmediato, pasaron siglos. Pero si vamos a pensar en hechos como la Revolución Soviética, no se hizo en un día. Y después hubo que gobernar, que transformar, que trabajar. Por tanto, ese mensaje estúpido que plantea que cuando lleguemos nosotros a gobernar esto va a cambiar, hay que empezar a rechazarlo. Por una cuestión que después voy a explicar. Si lo que queremos que Izquierda Unida y Podemos, sus militantes, trabajen todos los días, es porque queremos que en nuestro país haya un cambio. ¿Cuándo? Cuando se pueda. Pero para eso hay que empezar ya. Pasa como la semillita, es muy pequeña, la lanzas, ya germinará y aquello crece. Mientras sigamos pensando que en política, como en otras cosas, todo es de hoy para dentro de 5 minutos, estamos equivocándonos. Y si hay un político que lo dice, os está mintiendo, aunque os agrade sus chistes y sus salidas fáciles y agradables. ¿Qué cambio buscamos? Pues lo voy a enumerar muy sencillamente y muy rápidamente, porque me interesa más decir cómo se puede hacer eso. Buscamos un cambio en el que una sociedad, la nuestra, tenga una idea muy clara. Todos ustedes y yo tenemos derechos y tenemos obligaciones que hacer. En esto me quiero reparar despacio. Se suele hablar en política de tenéis derecho, y es verdad. Pero hay que decir también desde la política, tenéis obligaciones para con los demás. También tenéis deberes. ¿Cuáles son los derechos que nosotros aspiramos a que pueda haber en nuestro país? Sucintamente. Queremos una democracia que funcione. ¿Algún ejemplo? Fácilmente. Una ley electoral por la que los diputados salgan en función de los votos que ha tenido un partido. Por ejemplo, por pactos que vienen de antes, pero que está la cuestión fresquita en Cataluña, Convergencia y Unión ha sido un partido que, teniendo menos votos que Izquierda Unida, ha tenido más concejales. ¿Cómo es posible eso? Queremos que cambie la ley electoral. Queremos que funcione todo. Ahí, está allá. Planteamos que el pueblo sea consultado con referéndum sobre cuestiones importantes, donde haya una campaña, donde se explique, para que la gente decida en determinado momento. Queremos que haya una participación ciudadana, que por cierto, el que os está hablando fue el alcalde que junto con sus compañeros la impulsó aquí en esta ciudad por primera vez en toda España. Estoy hablando desde lo que hicimos en un determinado momento en esta ciudad. Queremos, al hablar de democracia plena, que cuando algún político comete un delito económico, no solamente vaya a la cárcel, sino que también de su bolsillo se rasque y ponga aquello que ha sido robado. Queremos la protección social plena, es decir, por ser seres humanos, así lo dice la Declaración de Derechos Humanos. Tenemos el caso de que haya paro, el subsidio de desempleo, la pensión, la jubilación y la asistencia social. ¿Eso es pedir peras al olmo? No, eso se puede hacer ya. Es cuestión de cómo se reparten los presupuestos generales del Estado. Queremos un salario mínimo para que la gente tenga un mínimo que vivir y no que sea simplemente una limosna que da el Estado. Planteamos que sea el Estado y los poderes públicos los que le digan al mercado por dónde va la economía. Es decir, los gobiernos, desde un ayuntamiento, desde una comunidad autónoma o el gobierno de la nación española,
tienen que marcar las líneas económicas para que las empresas vayan por ellas. Lo que no puede ser es que la economía esté en manos de las empresas que dicen lo que quieren hacer y van por sus legítimos intereses. Por tanto, el Estado debe marcar las líneas fundamentales por donde va la política económica y al servicio de quien está. Y para eso no hay que hacer ninguna revolución. Está en la propia Constitución española. Lo que pasa es que no se está cumpliendo. Queremos que haya un sector público de la economía. ¿Cómo es posible que en España se hayan privatizado los bancos públicos? No sé si ustedes lo sabían. El Estado español tenía bancos. Tenía la Corporación Argentaria, el Banco Exterior de España, la Caja Postal, la Banca Rural. Y cuando planteamos que hubiese un banco del Estado que prestase más barato que los demás, aquello no fue aprobado. Queremos una banca pública. Queremos que en las carreteras la iniciativa sea del Estado. ¿Saben ustedes lo que ha pasado en Madrid? La iniciativa privada abrió unas autopistas de peaje. Esas autopistas de peaje, como no ganaba la empresa privada, el Estado las ha comprado y cuando las sané se la va a dar otra vez a la empresa privada. No estamos dispuestos a que sea posible. No estamos dispuestos a que cuando la banca hace falta dinero se le dé una cantidad de dinero, 68.000 millones de pesetas, y hoy sabemos que no lo van a devolver. Dinero de los españoles. Está claro lo que estoy diciendo de la iniciativa pública y del sector público. Queremos soberanía alimentaria. ¿Eso qué es? Muy fácil. Hoy, cuando vamos a los supermercados, comemos muchas cosas que unas no están bien y son nocivas, pero en todo caso aspiramos a que se viva en primera instancia de la agricultura que tenemos en nuestro territorio, y lo que le haga falta se trae. Y sin embargo no puede ser que en España en concreto mandemos cerdos fuera e importemos cerdos. Lo que no puede ser es que el tomate que se hace aquí en estos momentos se tenga que tirar porque traemos productos extranjeros de otra parte. Es decir, que la población viva en el terreno que está. Y si hacen falta cosas, para eso está el libre comercio y el transporte. Eso se llama soberanía alimentaria, que los pueblos se alimenten del territorio que tienen, y si el territorio es pobre o no es capaz de producir, pues venga, se trae de aquí, de tal sitio, y eso se llama una importación. Pero mientras tanto, afincamos a la sociedad que al tener más puestos de trabajo no contemplamos ese éxodo del medio rural. Igual pasa con la ganadería. Queremos que las administraciones no incurran en muchos déficits, que se gaste el dinero que se tiene, que los impuestos sean moderados y que paguen aquellos que tienen que pagar. Queremos una enseñanza pública, de calidad. Queremos una enseñanza en donde, y en esto lo voy a añadir yo, porque en fin, he trabajado en la enseñanza, donde el alumno sepa que tiene la obligación de estudiar, y sus papás también. Porque lo tiene que decir este profesor. Muchos de los problemas que tiene la enseñanza es responsabilidad de los padres y de los alumnos malcriados, y por supuesto de los profesores. Porque en esta sociedad que tenemos hay un desprecio tremendo a la cultura. Preferimos evadir, que nuestros hijos se vayan frente al televisor y que nos dejen tranquilos y en descanso, sobornar la tranquilidad mediante un bollicao o cualquier estupidez de esa, y renunciamos a nuestra tarea de padres. Somos responsables nosotros. Y al hablar de la enseñanza no estoy hablando de aulas y de profesores, estoy hablando de una sociedad que sepa el valor extraordinario de la cultura. A nuestro pueblo lo dominan porque saben más que nosotros. Estoy harto de decir tantas y tantas veces que la cultura es una herramienta de lucha. De nada me sirve ser rebelde si el que me domina sabe más que yo. De nada me sirve. No me quedo nada más que en voces, manifestaciones estentóreas, pero nunca me podré librar del yugo, porque no sé, porque además, lo peor, no quiero saber, que es peor que el no saber, el no querer saber. Queremos una sanidad pública, pero con criterios. No sé si habéis oído alguna vez esto que voy a decir. Se plantea cuánto cuesta la sanidad pública. Es verdad, pero es un derecho.
Sin embargo, la sanidad pública podía bajar su gasto. ¿Cómo? Prestando la atención a una cosa que se llama atención primaria. Si yo consigo que la gente vaya menos al ambulatorio, porque come mejor, porque tiene unos hábitos de vida más sanos, porque el médico de cabecera les va explicando lo que tiene que hacer, al final no harán falta tantas operaciones ni tantas medicinas. Luego, la atención primaria supone tener una mayor capacidad de salud, pero también una disminución del gasto porque tengo una población sana. Esto es lo que estamos enfocando con esa sanidad pública, hablando de ahorro. Queremos una España que luche contra el cambio climático. Vamos, negar el cambio climático un 7 de octubre del 2017, manga corta, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Que nos estamos cargando el planeta. Y nos lo estamos cargando todos, todos, unos más y otros menos. Y queremos, por tanto, una población concienciada, desde no tirar determinada cuestión en un sitio, desde pensar que determinadas industrias tienen que cambiar para que podamos tener un aire limpio, un agua limpia, podamos bañarnos en los ríos, que es posible, porque en España se han hecho en muchos sitios, y eso cuesta dinero y esfuerzo. No se hace en un día, ni en un año, ni en 10, sino en 20. Porque queremos un país donde los gobernantes y el pueblo sepan que vivimos de prestado y que tenemos que entregarle a las futuras generaciones una ciudad, un pueblo y una naturaleza limpia. No tenemos derecho a dejar a nuestros sucesores, dejarles una sociedad y una naturaleza corrompida. No tenemos derecho. Así como no tenemos derecho en seguir cruzados de brazos cuando vemos que nuestros jóvenes no van a trabajar nunca. A ver si ya despertamos. Tuve yo un debate con un profesor en el Instituto Maimónides de Córdoba y le tuve que decir a los alumnos lo siguiente, y lo voy a repetir aquí. Los alumnos estábamos conectados con 40 institutos de toda España a través de unos mecanismos de televisión. Mirad, muchachos, yo tuve vuestra edad, aunque parezca que nunca tuve. Quiero decir que si tenéis suerte llegaréis a la mía. Y os quiero hacer una pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez si vais a cobrar una pensión de jubilación? Claro, a un chaval de 14, 15 y 18 años, pero hay que hacerle la pregunta. Porque van a camino de que no la van a cobrar nunca. ¿Habéis pensado en vuestros hijos? Cuando hay un 25% de ninis, ni trabaja ni estudia. Cuando hay un paro estructural, cuando se tienen que ir fuera al extranjero, no todos, los que estudian, porque los que estudian no van al extranjero, porque ya se acabó esa época. ¿Cuál es el horizonte que tiene nuestro país? Patriotas. ¿Cuál es el horizonte de vuestra España? ¿La banderita o pensar en el futuro de los españoles? Vamos a bajar del quinto. Vamos a pensar qué va a ser de nuestro país. Y nuestro país es la juventud. Hacemos un diseño o decimos como determinados gobernantes, es una cuestión del mercado, ya caerá la breva. Pues que siga cayendo la breva. Pero ¿sabéis los niveles de paro por donde están? Las familias que están viviendo en el umbral de pobreza, esas pensiones que no alcanzan para que viva el jubilado y sin embargo viven de esa pensión miembros de la familia y se han traído al pobre anciano o la pobre anciana del asilo para que dé la comida y la pensión a los más jóvenes. ¿Hasta cuándo va a aguantar la gente esto? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos vayamos poco a poco, y aquellos que cobramos pensiones como yo sabemos perfectamente el problema que tenemos con algunos de nuestros hijos. Cuando nos muramos, ¿qué va a ser de ellos? La obligación que tenemos de pensar en el futuro, esta es nuestra, no le echéis la culpa a nadie, esta es nuestra. Porque estamos totalmente pasivos, inactivos, nos narcotizan, nos sedan, nos drogan con la Champions, 4 Telefilm y punto. Somos un pueblo que está dormido, hipnotizado. Habrá que despertarlo. Queremos un nuevo Estado español. Estamos ante una situación que la estamos tratando muy a la ligera. El problema del Estado español tiene muchos siglos y hay alternativas, pero que todas ellas, yo hablo del Estado federal, necesitan de mucha comprensión y de solidaridad, pero quiero ser muy claro.
Hasta ahora la palabra solidaridad significa para la gente que el que tiene más le dé al que tiene menos, ¿de acuerdo? Pero hay otra, que el que tiene menos no se lo gaste en cachondeos y también trabaje para que eso no sea una limosna. Es decir, la solidaridad es un camino de doble sentido. El que tiene más da al que tiene menos, y el que tiene menos está a la altura y a la dignidad de hacerse merecedor de eso y de procurar ganarlo para que algún día no se lo dé. Esta segunda parte de la solidaridad nunca se suele decir. Pues hay que decirla. ¿Por qué? Porque empecé mi exposición hablando de los deberes, de las obligaciones que tenemos todos. Tenemos obligaciones. Si queremos derechos, hay que saber que también tenemos deberes. Derechos y deberes son las dos caras de una misma moneda. Bien, podía seguir, pero este es el cambio. ¿Y esto se puede hacer en 5 días? No. ¿Se puede hacer con esto que estamos aquí? Nunca. ¿A qué aspiramos? Aspiramos, si esta pequeña semilla, que está repartida por muchos sitios y es entendida, comienza a fructificar. ¿Pero quién va a hacer esto? Y aquí abordo la parte que yo creo que es más importante de lo que queremos decir en la ponencia. Todo el mundo dice que los cambios lo hace la mayoría de la población. Es verdad. ¿Pero qué mayoría? Vamos a acercarnos a nuestra población. ¿Queréis? Villarrubia. ¿Qué características tiene la mayoría de Villarrubia o la de Córdoba? Pues yo lo voy a describir. La mayoría de la población española, en ella hay algún parado, o en alguna parada, estoy seguro. En ella hay un enfermo que no tiene asistencia suficiente. En ella hay un niño, una niña o un joven que no parece que tenga porvenir. Es decir, la inmensa mayoría de la población, con las estadísticas en la mano, la inmensa mayoría está afectada por estos problemas. ¿O no? A eso le llamo yo mayoría. Los que tienen problemas y no ven que se pueden resolver. Ahora bien, con esta mayoría vamos a cambiar las cosas. Y esto ahí. El maestro Carlos Marx distinguía entre dos conceptos: la mayoría en sí y la mayoría para sí. Voy a explicar la diferencia. La mayoría en sí es la mayoría que yo acabo de decir: los parados, los que tienen problemas con los hijos, los que tienen una pensión suficiente. Esos son la mayoría. Pero hay una mayoría que no se da cuenta de su fuerza, ni se da cuenta dónde está el problema, y que además no piensa como los demás. Todos sabemos que en la mayoría hay personas que votan al PP, que votan al PSOE, que votan a Podemos, que votan a Izquierda Unida. En esa mayoría, que están todos afectados por los mismos problemas, hay división de opiniones políticas, o división de opiniones sociales, hay cuestiones religiosas por medio. Es decir, la mayoría está dividida, fraccionada, y a veces de manera incomprensible. ¿Os pongo algún ejemplo? Pues hay muchos. Yo suelo frecuentar con asiduidad la plaza de la Corredera y conozco perfectamente el estrato social que hay en la plaza de la Corredera. Gentes que están viviendo al límite de la marginalidad por pocos ingresos. Y observo que en determinados momentos aparecen alusiones a fuerzas políticas que son las que gobiernan y que le están llevando a esta situación. Nadie se puede entender que muchas veces la inmensa mayoría vote a fuerzas políticas que están en el origen de los problemas que tenemos. ¿Veis la división de la mayoría? ¿Dónde está? Es decir, esa mayoría, que es mayoría porque tienen el mismo problema, a la hora de la conciencia ya no son mayoría. Están fraccionados, están divididos. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí está el trabajo nuestro. Con nuestra tarea diaria, paciente, ahora explicaré cómo, hacer posible que esa mayoría, que es en sí, se transforme en mayoría para sí, para ella misma. Y eso es muy difícil, porque hay que hablar. Pero no solamente hay que hablar, sino hay que hacer una serie de actividades y de actitudes que paso a enumerar. Si conseguimos que los militantes de Izquierda Unida y de Podemos trabajen juntos,
no aquí en Villarrubia, en Córdoba, en Andalucía, en España y los cuadros medios, tenemos que dirigirnos a la población con un guste a la población. Aquí me quiero parar. A la población hay que decirle a veces las cosas claras. No te vota, que no te vote. Ya te votará. Y hablo por la experiencia de haber sido alcalde de esta ciudad. No quiero ponerme ahora como el abuelo Cebolleta contando anécdotas. Pero puedo aseguraros que en el fondo la población quiere que se le diga la verdad, razonada, argumentada, dialogada, expuesta con datos. Y hay que decirle a la población la verdad. Es que esto no le gusta a la gente. Lo siento. A la gente a veces no le gusta que se le diga que estamos en una mala situación. Ni de que ellos, en parte, al votar, también tienen su parte de responsabilidad. Yo a veces me indigno cuando se dice el pueblo nunca se equivoca. Se equivoca todo el mundo, los gobernantes, los gobernados, los pueblos y los que no son pueblos. Claro que se equivoca. La diferencia está que en democracia el gobernante tiene que obedecer lo que le diga a su pueblo porque es demócrata. Pero eso no significa que su pueblo lleve razón en determinados momentos. Esto hay que decirlo desde la política. Eso supone a veces un debate y una tensión, pero es que el político no está para sonreír y agradar, está para trabajar y para servir. Y servir es decir a veces lo que hay. Los que hemos estado en la función política, yo he sido alcalde, he sido diputado andaluz, diputado, presidente, portavoz del grupo parlamentario, por nuestros conocimientos, nuestras relaciones con los economistas, con nuestros viajes, con nuestros estudios, hemos visto cosas que la inmensa mayoría no ve, es normal. No ve, es normal. Pues tenemos la obligación de decirlo. Cuando el Grupo de Izquierda Unida, hace ya muchos años, se enfrentó a la opinión pública y a los periódicos del país en el tema de la Unión Europea y del euro, nos pusieron a parir. Íbamos contracorriente, llegó el tiempo y nos ha dado plenamente la razón. Pero ¿saben ustedes lo que es estar en un Congreso de los Diputados, estando en solitario frente a casi todo el mundo por defender una posición? Creíamos que era así. Pues eso ocurre incluso en una pequeña población. El discurso de los militantes que trabajan con la gente es decirle a la gente lo que hay. El problema, cómo se puede resolver y la parte que ellos tienen que hacer para cambiarlo. Primera condición, decir la verdad. Segunda condición, predicar con el ejemplo. Decían dos señoras aficionadas a ir a la iglesia, esto es una anécdota, que les interesaba escuchar a un padre o a otro según hablara con mayor o menor fluidez verbal. ¿Quién es el mejor orador?, decía la otra, Fray Ejemplo. El ejemplo es el mejor de los discursos políticos, el predicar con la actividad de uno. La gente debe saber, el político o el militante, de qué vive, cómo vive. Lo que no puede entrar nadie es en la intimidad de la alcoba. Aquí confundimos las cosas. Hay un límite que se llama en cada persona cómo es, pero el político debe saber todo el mundo de qué vive y cómo vive. Pues claro que sí, gane más o gane menos. Porque el político en eso no tiene vida privada. No cambiar con vida íntima, que aquí en este país mezclamos las cosas. Claro, predicar con el ejemplo significa que si yo estoy a favor, voy a ser brutal, de la enseñanza pública, no puedo llevar a mi niño a la enseñanza privada. A ver si lo entendemos. Y hablar después, porque si te callas, lo mismo digo que si estás en contra y criticas determinadas cuestiones de la Iglesia, que me parece muy bien, como el que va a misa, que me parece perfecto, jamás me voy a meter, no empiece después a utilizar asistencia a actos políticos, públicos, religiosos. Esos alcaldes y esos concejales que van a actos religiosos y se confiesan ateos, eso no es predicar con el ejemplo, eso es llevar la confusión a su pueblo. La gente prefiere mejor un alcalde que no vaya, tampoco se meta con la Iglesia, simplemente que lo ignora, a que coja un cirio, porque eso quieren mis votantes. Tus votantes no están votados por eso. Están votados para servir al público. Y la religión de tus votantes, eso ya es cuestión del cura y de Dios, si existe. Esos campos hay que saberlos deslindar perfectamente. Significa que los militantes tendrán que trabajar ante los problemas concretos que tiene su barrio, su provincia,
¿Cuántas empresas hay aquí? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Qué industria se puede montar aquí? ¿Qué pasa con el centro de salud? ¿Qué pasa con el colegio? Un militante debe conocer perfectamente, o por lo menos tener nociones importantes, de cómo se desarrolla la actividad de su lugar. Si no, ¿de qué va a hablar? ¿De un discurso de estos por el aire? Tendrá que hablar de la vida normal, porque esa vida normal es un reflejo de la vida que está arriba. Si yo hablo de la enseñanza a niveles generales, pues tendré que hablar de la enseñanza en Villarrubia. Pues si yo hablo de la sanidad a niveles generales, tendré que empezar por la sanidad en Villarrubia. Creo que es de cajón. O hablar del tráfico, o una serie de cuestiones. Esto significa, y esto es muy duro, pero puedo garantizar desde mi memoria, y aquí tengo militantes tan antiguos o más que yo, del Partido Comunista de España, que una de las cosas que teníamos muy claros en la clandestinidad es que, como no podíamos, no teníamos el carnet, ni podíamos levantar el puño, porque nos lo cortaban. Entonces teníamos que trabajar para nuestra gente y ganarnos el prestigio por el ejemplo que dábamos, porque no podíamos exhibir la seña de identidad del partido porque íbamos al cuartelillo enseguida. Y yo entonces os digo una cosa: nosotros, los militantes de Izquierda Unida y los de Podemos, somos clandestinos en esta sociedad. No somos de esta sociedad. Tenemos unos valores distintos. Pues bien, vamos a convencerla con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, y vamos a sacar menos los hijos. Una vez al año, por Pascua Florida, sepamos lo que son, pero ya está. Es decir, hay que intentar siempre hablar para la mayoría. Es que no piensan como nosotros, mejor. Quisiera, yo no soy creyente, pero quisiera colocar un ejemplo evangélico. Le pregunta una vez a Jesús: ¿qué haces con prostitutas, con pecadores? Y dice: pues a los que tengo que convencer, a vosotros que sois tan buenos, que hago con vosotros. Lógicamente. Es que este no es de los nuestros, pues con eso tiene que estar. ¿O qué hay detrás de esa cosa? Si la cosa es buena, no preguntes quién la mueve. Analiza si es buena o no es buena. Es decir, es abrir el diafragma para que podamos entrar en contacto y entonces empezar con la gente un diálogo. Y nuestra preparación, que la tenemos que tener en esas cosas, irá haciendo el resto. Pero hay más. Los militantes, no digamos los dirigentes, pues tienen que intentar que el ciudadano medio sea un ciudadano medio que se interese por saber cosas. Tengo una experiencia muy negativa y la voy a denunciar hoy aquí. Yo a veces lanzo incluso exabruptos. Confieso que a veces no soy simpático, pero yo no tengo por qué ser simpático, tengo que decir las cosas. Cuando a lo largo de mi vida política he estado bien en algún pueblo con algún familiar, recuerdo un sitio, un pueblo, no voy a citar el nombre, donde el director escolar, estoy hablando de los años 93, 94, me dice: un director escolar, o sea, un señor que ha estudiado, además es director del colegio. Julio, ¿qué ha pasado para que a los funcionarios nos recorten el sueldo 2 años? Voy a decir lo que dijo: esto es cuestión de este hijo puta de presidente. Quieto. Yo no consiento que nadie me llame hijo puta. Por una razón. Porque cuando se nos va la boca, no vamos a ningún sitio. Somos gaseosa. Mira, no, te voy a decir por qué. Yo no estoy de acuerdo con el euro, pero verás, al entrar en el euro, resulta que los presidentes y los gobiernos tienen que hacer recortes por esto. Y empiezo a explicarles las razones que mueven al presidente, con el que yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero digo que ese hombre tiene unas razones. ¿Para qué? Para que la gente combata las razones y no a la persona. Porque cuando combatimos a la persona, nos torean y entramos en el tapo una y otra vez. No somos toreros, somos toros, y a veces mansos. El toro inteligente no sería manso, el sería el torero.
Y para eso hay que pensar y tener conocimiento. Pues bien, cuando le estoy explicando esto al director, yo no quiero saber nada. Lo que dije no lo voy a repetir porque podría escandalizar. A mí un ciudadano que me dice que no quiere saber nada, ya terminó de hablar conmigo. Yo tampoco con esto. Porque un ciudadano, a la hora de votar, se tiene que informar. Puede votar lo que quiera. ¿Cómo se puede votar porque me gusta más o me gusta menos? Esto ocurre. Pero somos nosotros, los militantes, los que tenemos que facilitarle a la gente que piense y dejarla que vote lo que quiera. Tenemos que ayudarle a que piense, pero que piense. Queremos un país de gente que piense. Y esto de pensar no es cuestión de licenciados en la universidad. Mi experiencia militante me ha hecho ver muchas veces algún que otro jornalero o campesino de la campiña cordobesa que apenas sabía leer, pero que tenían una costumbre muy curiosa. Cuando terminaba la faena, se sentaban en la puerta del cortijo a fumar cigarrillo y a revinar. No sé si sabéis lo que es revinar. Revinar es la manera corriente de pensar. Y un hombre que piensa, o una mujer que piensa, son peligrosos para el sistema. Porque un hombre que piensa es un enemigo y un adversario en potencia. Es más, si a un preso conseguís que asuma y acepte que tiene que estar en la cárcel y que hacen bien en castigarlo, no ponerle carcelero, no se va. Los carceleros se ponen porque el preso quiere escaparse. Pero cuando nosotros asumimos que somos dominados, explotados y que llevan razón, somos un pueblo, no, somos un rebaño. Nosotros tenemos que intentar, primero, no ser rebaño nosotros e intentar que la gente vaya pensando por su cuenta, porque en definitiva la gente es la base de la democracia, lo que ella decida, lo que ella diga, pero para eso hay que informar y que después libremente lo haga. ¿Veis la tremenda tarea que hay que hacer? En un país como el nuestro, convulso, enfrentado, un país que a veces no quiere saber. Estamos ante un cambio climático tremendo y no queremos verlo, empezando por los gobernantes, sobre todo gobernantes que tienen primos que dicen que no hay cambio climático posible. Y lo estamos viendo. Estamos viendo ríos contaminados, estamos viendo la posibilidad de que suba el nivel del mar ante una sequía espantosa. Estos son los problemas que un ciudadano debe por lo menos pensar en ellos, y nosotros somos los encargados de hacer que piense. Ahora bien, para esto, Unidos Podemos tiene que ser una formación no homogénea. Voy a explicar estos términos. Generalmente la gente cuando habla de unidad piensa que todos somos lo mismo. Eso es un ejército, con un uniforme. La unidad es estar de acuerdo en el proyecto, pero podemos discutir de los métodos y de los caminos a seguir. La unidad no es uniformidad. En un momento decisivo de nuestra historia, Frente Popular, año 1936, aquello era una sopa de siglas. Estaban comunistas, socialistas, republicanos. Allí había muchas opiniones, pero estaban de acuerdo en una cosa, en formar el Frente Popular. Eso era unidad. Después discutían, porque para abordar un problema hay que estar discutiendo. Pero como estaban de acuerdo en lo que querían y contra quién no querían, esa es la unidad. La unidad no es ponerse todos el mismo uniforme. En la unidad caben gente de distintas procedencias, de distintos signos, de distintas formas de pensar, siempre y cuando estén de acuerdo en lo que quieren, en el proyecto. Esto es lo que intentamos y esto es lo que la ponencia, que yo he resumido mucho, quiere decir. Así de simple. ¿Conseguirán estos compañeros de Izquierda Unida y de Podemos, en función de lo que aquí sea, que sus direcciones de Córdoba o de la provincia lo consiguen llegar? Me consta, por datos que he recibido, que en muchos lugares puede que haya actos como este, para que esa unidad no sea solamente una cosa de Pablo y de Alberto, sino de toda la militancia de trabajo en ligación con su pueblo. Esta es la razón de este acto, con lo cual yo termino ya lo que me comprometí, porque ya queda en manos de ellos. Gracias por la paciencia.
Bueno, pues se pasaron una serie de preguntas, no sé si alguien ha hecho alguna, así que a la mesa no ha llegado todavía ninguna. Ahora vamos a ordenar un poquito las preguntas que haya y las vamos a ir pasando. Vamos a ir ordenando. No se preocupe nadie. Y atento. Estoy concentrado. ¿Y tú? Esta pregunta, esta puede ser interesante empezar con esta. No pone quién la hace, pero dice, ¿por qué a la población le da más miedo la ruptura de la unidad nacional que someterse a la dictadura de los mercados? Esto varía. Esta dice, ¿qué papel tienen los sindicatos? Gracias, hace Carmen. Miguel Moreno Juliá dice, ¿es justo que hayan desaparecido las azucareras? Tanto la industria como el cultivo de la remolacha. Está por detrás. Habían alcanzado una cuota muy alta tanto en rendimiento industrial como en rentabilidad del cultivo a los agricultores. Dice, esta es un poquito de salirse, pero bueno, no hay pocas que la... Dice, ¿crees apropiada la concentración en blanco sin bandera para hablar sobre Cataluña? No sé si lo salta. Sí. Pues ya esta está emulable, la damos para después la haremos, emulable. No sé qué fue a la siguiente. El problema de Cataluña, desde la racionalidad, desde el conocimiento de la historia y desde el conocimiento de lo que ha sido los últimos años, exigiría 3 horas largas, sobre todo para eliminar hojarasca, odios y sobre todo ignorancia sobre esta cuestión. Voy a intentar resumir una cosa que es muy buena. A mí sí me ha llamado la atención cómo ante el robo del dinero de los españoles, cuando hemos convocado, no ha ido nadie a la calle. A mí me llama la atención cuando hemos ido a luchar por el tema del paro, no haya ido la población en masa. Y me sigue llamando la atención cómo este pueblo nuestro aguanta carretas y carretones que no lo haría un rebaño de ovejas. Las cosas claras. Pero surge el fenómeno de la patria. Y a partir de ahí es un fenómeno que arrastra a la gente. Es verdad que en la naturaleza humana, en nuestro cerebro,
Nuestro cerebro tiene 3 capas. Voy a intentar hacerlo muy resumidamente. La primera capa en la evolución es un cerebro de reptil, porque fuimos reptiles millones de años. Y ese cerebro de reptil es el de resentimiento, de la defensa de la vida, de atacar a otro, de matar. Después llegó otra parte del cerebro, que es el que hablaba del pensamiento. Y otra parte, que es la última, que es el neocortes, que ya plantea la ética y los valores. Como todavía no hemos desarrollado como un ser humano total, porque seguimos un proceso evolutivo, la parte del cerebro de reptil aparece en nosotros cuando nos peleamos. Y esa cosa de que vienen los otros, los catalanes, el enemigo, el comunista o el ateo, siempre nos gusta porque nos simplifica el análisis. Por ejemplo, los catalanes, pero ¿no sabéis que el 50% de ellos no están de acuerdo? ¿Por qué decir los catalanes? Serán los catalanes independentistas. Primera reducción que hay que hacer. Segunda cuestión, ¿que han iniciado un proceso mal? Pues claro, fatal. Han iniciado un proceso fatal. Han montado un referéndum ilegal. Pero curioso, el presidente Maduro de Venezuela le montaron un referéndum ilegal y Mariano Rajoy lo apoyó. Y allí se hizo, y aquí no lo ha tolerado. ¿Cuántas veces nos hemos tragado lo de Venezuela? Allí se permitió el referéndum ilegal, y aquí se persigue con la policía. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que ponerse mis ojos de diputado, cuando en la Cámara yo he visto que las políticas más contrarias a los trabajadores eran votadas por el PP, eran votadas por los nacionalistas del País Vasco y por los de Cataluña. Mis ojos han visto que Felipe González fue presidente en el año 93 con el voto de los nacionalistas de Cataluña y que José María Aznar fue presidente en 1996 con los votos de los nacionalistas de Cataluña. ¿Qué ha pasado? Que durante un tiempo al nacionalismo se le ha ido primando porque le interesaba a los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar. ¿Cómo es posible que el candidato José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era candidato a la presidencia del gobierno, diga en el Palau Blaugrana de Barcelona: lo que apruebe el Parlamento de Cataluña, yo como presidente lo apruebo? El tripartito, los 3 partidos de izquierda que gobernaron, aprobaron un estatuto que después Zapatero dijo que no podía aprobar. ¿Por qué se hacen esas promesas que no se pueden cumplir? ¿Por qué después que el pueblo catalán vota un estatuto que ya le han rebajado grado, le han aguado, llega don Mariano Rajoy y lo lleva al Tribunal Constitucional, cuando ya lo ha votado el pueblo de Cataluña? ¿Quién está haciendo los independentistas? Y conste que los independentistas se han metido en una aventura que no van a conseguir, porque no se puede ir a la independencia con la mitad de la población. Para ir a una independencia hay que por lo menos con el 80% de ella, y sabiendo el precio que eso tiene. Los que somos partidarios del derecho de autodeterminación y decimos que la gente tiene que votar y después que apechugue con lo que ha votado, porque ese es el ejercicio y el riesgo de la libertad, apechugar con lo que te has votado. No se puede ir a un referéndum con un 48% de la población. Claro, también es verdad que desde Madrid, durante 6 años, no se ha hecho nada. Se ha estado cebando la bomba. Rajoy no ha movido un dedo y el independentismo creciendo, creciendo, creciendo. Hace 20 años, en nombre de Izquierda Unida, yo propuse que hubiese un referéndum consultivo en el País Vasco y en Cataluña. Si se hubiese hecho, los independentistas no hubiesen pasado del 11%. Pero como se ha ido cultivando, pensando que el nacionalismo conservador, el de derecha, a base de dinero lo iban a callar, pero hay un momento en que ya no hay dinero y entonces ya no lo callan, y entonces cogen un camino en que una parte de la población catalana ha creído que el problema del paro, que el problema de no tener trabajo se soluciona en la República Catalana. Tremendo error, porque los dirigentes de allí como uno de aquí han sido también unos ladrones. Los casos del 3% de Jordi Pujol son las mismas políticas que aquí. Es decir, ese fenómeno está aquí.
Yo me siento español, pero normalmente, a mí las banderas han conducido a la sangre y a la miseria. Y hay una frase de un conde francés de la Revolución Francesa que dijo: el patriotismo, cuando es exagerado, es una cuestión de canallas. ¿Por qué? Porque cuando yo defiendo a mi patria, creyendo que estoy defendiendo a todos, y no quiero darme cuenta que estoy defendiendo los intereses de unos pocos. ¿Cuántos soldados españoles murieron en Marruecos defendiendo una bandera que los estaba entregando a los marroquíes? ¿Cuántos soldados españoles murieron en Cuba ignorando que las cajas que llevaban armamento estaban trucadas y no llegaban las medicinas porque sus altos mandos del ejército la habían vendido? Puedo seguir poniendo ejemplos. Y detrás de los desfiles y de las patrias hay que ver cómo viven los soldados. ¿Qué es lo que se intenta ocultar? Ya nadie habla, después de Cataluña, ya nadie habla de la corrupción. Y os digo más, estoy esperando que haya determinadas sentencias. Yo dudo mucho que se sentencien a alguna otra persona, algún que otro ilustre cuñado. ¿Por qué? Porque mientras se tapan con estas cuestiones. Creo que los independentistas se han equivocado y creo que el gobierno español está pasando la rosca porque espera conseguir votos con la enseña nacional. Porque cuando esto acabe, que esto acabará, seguirá el paro, seguirá la corrupción si no la paramos, seguirá el problema con la Unión Europea, seguirá el problema con la pesca, con la alimentación. Y esto ha sido un paréntesis sangriento. ¿De qué soy partidario? Si yo no estuviese aquí, estaría ahora mismo en el Ayuntamiento de Córdoba uniéndome a esa marea blanca diciendo: se tienen ustedes que entender. Algún que otro ex dirigente, ya termino, ha dicho, creo que en un delirio, que no se pacta con el enemigo. ¿Y la paz con quién se hace? ¿Con el amigo? Toda la vida de Dios los pactos han sido con el enemigo. Han hecho la paz. Es decir, que de la misma manera que don José María Aznar intentó pactar con ETA, cuando le llamó Movimiento Nacional de Liberación Vasco, no dijo ETA, de la misma manera que se ha pactado con el nacionalismo conservador, cuando ha convenido el tema de la patria, uno se siente español, pero hay que verlo con moderación. Tantas y tantas veces se ha movido a la gente por los sentimientos primarios que es peligrosísimo. Ese oe a por ellos es lo mismo que aquellos otros cuando dicen los españoles nos roban. Son dos posiciones de la misma esencia y van al choque. Por eso, si somos racionales, vamos a dejar las cosas. Los cuerpos de seguridad del Estado cumplen con su función. Están para eso, obedecen órdenes. Ellos son mismos cuerpos, obedeciendo órdenes. Si mañana hay una manifestación en defensa del puesto de trabajo, si hay que arrear hostias, también la van a dar. Decimos oe a por ellos, oe por nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que, cuidado, analicemos esto con nuestra cabeza. Dejemos de ver tanta televisión y pensemos, preguntemos a un amigo, llamemos a Barcelona, intentemos preguntar, porque si no nos van a llevar embenidos en el campo. Perdonad si me... Bueno, te voy a hacer otra ronda que ya se han animado las preguntas. Estas dos creo que las has contestado, las hago por lo menos para que quede constancia. ¿Qué opinión personal merece lo de Cataluña? Digo, ya está hablando, ya creo que está contestada. Y Cataluña es un blanco del Estado para tenernos la evasión allí y no en la corrupción de aquí. ¿No es eso? Así que... Corrupción hay aquí y allí. Así. Y además, miren ustedes, termino, un dato. En el año 1993, el fiscal general de corrupción, Jiménez Villarejo, le planteó a Felipe González, en lo alto de su mesa, el presidente de gobierno, las corrupciones de Jordi Pujol, que solamente hubo un político que habló de ellas, el que está aquí. Se pusieron, vale, hasta algunos propios, por haber denunciado aquello. ¿Qué hizo don Felipe González? Cogió el tocho y lo guardó. ¿Por qué? Porque era el que lo había apoyado para que fuese presidente del gobierno. De modo que ahí puede ser llevado a juzgar cuando quieran, ¿eh?
que yo nunca digo una cosa que no esté seguro. Ahora voy a hacer dos tandas más de preguntas y con ello ya en principio cerramos. Ahí hace dos tandas más. ¿Cómo reactivamos la lucha de clases desaparecida la sociedad industrial clásica? Es más filosófica. Esta es muy extensa. Loli Porcet dice: ¿para cuándo aplicar la perspectiva de género y el relevo generacional? No es relevo generacional que un joven haga lo mismo que el mayor del partido, lo que se ha hecho antes. El contexto es difícil: violencia contra las mujeres, violencia a todos los niveles, gente que trabaja 12 horas diarias por 500 euros y sin dar de alta en la seguridad social. Ojo, la derecha inculcó en su generación más joven el odio hacia la izquierda. El PC habló de la reconciliación nacional y su población más joven fue educada en paz. Hoy se oye de gente joven contra la última Un momentito. Quiero advertiros que yo vine aquí a hablar de un tema concreto. No soy la enciclopedia ambulante. Porque además nos desviamos del tema. Es decir, cómo consiguen la unidad Unidos Podemos, cómo se imbrican en los problemas de los vecinos, y yo ahora voy a contestar a las otras preguntas. Pero no estoy aquí como si fuese un pim pam pum para contestar de todo. Entre otras razones, porque pueda que no sepa de muchas de ellas, pero sobre todo que esto lo hemos transformado en un acto que es totalmente distinto a lo que se pensó. Dicho esto, venga. Fernando Hermoso: para un Frente Popular necesitamos un amplio espectro de la población. ¿Qué hacemos con el PSOE? ¿Cómo articular una unidad dentro de los distintos frentes de lucha juvenil? Ya. Hay una serie de preguntas ahí que se preguntan cuando alguien se dice ¿qué hacemos para conseguir la unidad? Y no sale de ahí. Pues yo francamente, señor, pues si tenemos aquí que no hay cosas que hacer en Villarrubia, ¿cuántos parados hay? ¿Cuánta gente que tiene una pensión que con ella apenas puede vivir? ¿Cuántos casos hay de enfermedades sin curar? ¿Cuántos niños no van al colegio porque las distintas razones que sean? ¿Cómo se atiende qué pasa con problemas de urbanismo? ¿Cómo están los autobuses que nos llevan a Córdoba? Que no hay cosas. Esa es. No buscar otra historia. Y a partir de ahí hay un método que se llama en pedagogía la inducción, que llegamos a los niveles de pensamiento a partir de lo concreto. Vamos a ver si yo me explico. La gente, todos nosotros, no sabemos que sabemos. La gente sabe más de lo que ella cree, pero lo tiene confuso, sobre todo cuando oigo uno y a otro. Pero cuando hay alguien que le ayuda a pensar, como hacía el filósofo Sócrates, que serenamente, con tranquilidad, se da cuenta de pronto, ay, verdad, eso que dice es cierto. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a que piense, porque ellos son capaces de pensar. Y la gente sabe, lo que pasa es que no sabe qué sabe. Ese es el secreto de una política que trabaja con la gente, que ellos lleguen a pensar, y nosotros tenemos que ayudarlos para limpiar descrecencias, de pensamientos extraños, de mucho diálogo. No hay otra fórmula, yo no conozco otra. Esa es. Lo que no se puede hablar de la unidad del pueblo, la unidad de la izquierda, estando en un despacho, estando todos los días viendo fútbol, o estando todos los días a los 40 principales, o 180, o yo que sé cuántos, 420, o en 40 botellones. Eso es un disparate, vamos a hablar claro, muchachos. Porque cuando se habla de la juventud rebelde, yo me rompo de risa. Se confunde la contestación, mala contestación a los padres con la rebeldía. No, eso es una ordinaria, muchachos, eso no es rebeldía. Porque tú te pones la ropa que te meten por la televisión, te tomas la bebida que te meten por la televisión. Tú eres una ovejita que le contestas mal a tu madre, tú eres un mal educado, pero tú no eres rebelde. A ver si fijamos los conceptos. Rebelde es el que se cuestiona dónde vivo, cómo vivo y dónde está la injusticia. Lo otro no. Pues hasta que no aclaremos eso, no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos con el Partido Socialista Obrero Español? Es muy sencillo.
Hay militantes del Partido Socialista en Villarrubia, vamos a trabajar con ellos. Compañeros, aquí hay una cosa, compañeros. Y ya cuando no quieran, dirán, oye, ¿por qué no quieren? Todo el mundo es válido siempre y cuando esté de acuerdo en lo que vamos a hacer. Cuando se fundó el Frente Cívico dijo una cosa muy clara: no le preguntes a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Esta es la clave. Si tú le preguntas de dónde viene, estás desenterrando a la Santa Inquisición. Este no, porque su padre no fue rojo, como si eso se heredase. Este no, porque estuvo en tal organización. Pero este que ha venido, o esta que ha venido, está de acuerdo en el proyecto, bienvenido sea. Coger esta máxima, por favor. No le preguntes a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir, el futuro. Lo otro es perderse en charlas de pasillo, simplemente que justifican nuestra inactividad. Así que con el PSOE, que es lo que hemos hecho nosotros en otros tiempos, subirme a la tribuna, y no sirvió para nada, pero se intentaba, señor González, mire usted, ahí van 25 puntos para negociar, 113 puntos, 28 puntos. Decían, no, bueno, pero todos estamos diciendo, aquí tenemos, podemos discutir. Eso es así, hasta que la gente se dé cuenta si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero en principio, por siglas, no. Yo tengo claro muchas cosas, pero desde luego todo aquel que venga a trabajar por un objetivo con el que yo esté de acuerdo, sea bienvenido. Y después, tomando un café, discutiremos de política. Porque, hombre, hay que discutir también para aclararse. Pero nunca echemos a nadie que esté dispuesto a trabajar. No sé si he contestado o queda otra cosa más. Yo creo que de la que te he hecho de lo de la mujer. Bueno, vamos a ver. Estamos ante un cambio de civilización y ante un cambio cultural tremendo. Pero un cambio cultural que se ha producido, pese a que haya en el feminismo, haya una prisa, yo la entiendo, se ha producido un cambio tremendo. Lo que yo he vivido en mi edad, y mi edad en lo que es el ciclo histórico, son 3 segundos. Es que hace 40 años a mí me dicen lo que yo estoy viendo ahora y digo que es mentira. Y no quiero contar aquí. O sea, muchísimo. ¿Qué ocurre? Que ese pensamiento que se ha extendido choca con la realidad social. Es decir, las mujeres no es que estén peor que antes. En mi barrio, donde yo me crié, barrio de la Magdalena de Córdoba, en la calle de al lado, en la otra, las peleas y las palizas a las mujeres eran de orden del día. ¿Qué pasaba? Que ella no tenía otra cosa para vivir que la paga que le daba él, y callaba. Ahora ella se rebela y él la mata. Por esa razón, simplemente, porque hay otro horizonte que habla de libertades, que habla de igualdad, es un martilleo cultural. Y claro que hay todavía en los hombres, hay rebote y rechazo, y hay auténticos delincuentes, pues claro que sí, pero ha cambiado ya los parámetros. Y es cuestión de una lucha, y sobre todo decirle a los patronos que la mujer que gane lo mismo que el hombre cuando hace la misma tarea. Pero claro, hay que erradicar. Yo tuve hace muchos años un enfrentamiento con unos dirigentes sindicales porque se habló de darle un dinero, eran lo del empleo, subsidio de desempleo, no me acuerdo lo que era, pero preferentemente a los cabezas de familia, las mujeres no, preferentemente a todos. Es que son cabeza de familia una mujer, ella es un ser humano y tiene el mismo derecho que el cabeza de familia, porque si solamente lo recibe el cabeza de familia, ya están todos callados. Se acabó la rebeldía, no, por ser humano, como ser humano. Porque claro, eso cuestiona al sistema. El sistema se mantiene porque hay estas pautas de comportamiento, pero es una lucha tremenda porque no solamente es lo económico lo que mueve el mundo, también los valores, la cultura que hemos heredado. Yo recuerdo como alcalde de Córdoba cuando me encontré por primera vez, y esto es una anécdota para distender un poco, nosotros entramos en el ayuntamiento el día 19 de abril y ya la corporación anterior había diseñado los actos de la Feria de Mayo. Cuando yo me vi llevando del brazo a la Miss, me acordé de la madre del anterior alcalde, porque yo no sentí más vergüenza en mi vida. Claro, al año siguiente se acabaron las misas en el ayuntamiento de Córdoba, pero las tuve que chupar. No sabéis la vergüenza, y la vergüenza que es escuchar los comentarios, considerar a la mujer como una cosa. Eso es tremendo.
Pero claro, es una lucha que es muy dura, pero que de verdad se ha avanzado bastante. No estoy haciendo algo para que la gente se considere confortada. No, animo a seguir peleando. Pero tengo que deciros que en los últimos 40 años, menos quizás, ha habido un cambio extraordinario. Es un cambio cultural, porque además, y permitidme, hay un discurso de las mujeres, de determinadas mujeres, que voy a intentar aclarar. No, el que trabaja es mi marido, y yo pues hago las cosas, soy ama de casa. Da la impresión de que ella es una pobre mujer que, porque le den de comer, tiene que hacer eso. Bueno, vamos a hablar del marxismo un poquito. Marx decía que el trabajador, cuando cobraba el salario, comía y con eso reponía la fuerza de trabajo que había gastado en el trabajo. ¿Sí? El trabajador en el tajo gasta fuerza de trabajo y termina cansado y después tiene que comer y descansar para que esa fuerza de trabajo se reponga. Es decir, el problema es el siguiente: y ese trabajo que hay que hacer para que la fuerza de trabajo se reponga, ¿quién lo hace? Ella. Y ella, por tanto, en el proceso económico tiene un papel fundamental, que no está pagado. Pero la han quitado a ella del proceso de producción de mercancía. Es decir, el coche que el individuo, el trabajador, ha hecho, es la resultante de la técnica, del esfuerzo del trabajador y del esfuerzo que hizo para reponer su fuerza de trabajo. Ese elemento económico no ha entrado. Ahí está la gran estafa. Pero claro, culturalmente durante siglos, ella, con que la mantengan, ha creído que ya está suficientemente pagada. No, si ella está aportando y tu trabajo aporta a la familia. Claro, este pensamiento, ¿sabéis lo que dónde va? Trastoca todo el orden económico. Lo cambia. Y por eso se siguen manteniendo determinadas culturas. Podría extenderme, pero no. Vamos ya a la última ronda. Sí. El gran problema de la unidad no es la unión, sino los documentos, sino el reparto de asientos. ¿Cuál sería la forma más adecuada de repartición? Proporcionalmente según militantes, escaños, a parte iguales u otros. Me da igual siempre y cuando intervenga la gente. Voy a explicarlo. Cuando dicen en un partido tiene que haber primaria para elegir los cargos. No. Si el partido funciona democráticamente no hace falta primaria. Generalmente las primarias se hacen cuando el partido no funciona democráticamente. Así que si funciona democráticamente, si se consulta a la gente toma decisiones, existe una dirección, yo ya me da igual que cómo participen o dejen de participar. Los estatutos a veces hacen que los militantes se ensarten en un debate que los distrae. Si la organización funciona democráticamente, los estatutos son muy sencillos. Yo he visto casos de horas y horas debatiendo de estatutos y no de política. Esa fuerza política hasta allá es una secta, no es un partido político. Esa es mi opinión, que podría extenderme más, repito, tengo un problema de tiempo. Dice Nuria, ¿cuáles serían las alternativas o el camino para superar las diferencias y conseguir esa unidad? Parece fácil plantearlo, pero no el camino se antoja difícil, ¿no? Yo no he dicho que sea fácil. Es muy difícil. Fijaros que estamos en Villarrubia, no un municipio, pero vamos, una entidad que forma parte de la ciudad de Córdoba y esta de la provincia de Córdoba. Hay muchos más militantes. A estos compañeros de Unidos Podemos han tenido la idea de hacer este acto para que esto trascienda después. Ya veremos si lo consigue. Porque si no, os voy a advertir, si este proceso de unidad desde abajo nos vamos a plantear ante las inmediatas elecciones municipales, que va a haber, digamos, leña, por no decir otra palabra, para estar en la lista. Y no va a haber una candidatura. Pero es urgente, no solamente por la candidatura, sino, es decir, en un lugar llamado Villarrubia ha surgido esto gracias a estos militantes, pero fijaros, España es grande, esto es dificilísimo, y sobre todo porque hay gente que quiere seguir en los cargos, porque esto no lo entiende, porque piensa solamente en elecciones. Bueno,
Pero esta es la semilla que se lanza. A eso hemos venido, vamos. Yo no he venido a otra cosa. Antonio Monge pregunta, ¿por qué hablar de rescate de la banca 68.000 millones cuando la verdad es que fue un rescate de cajas de ahorro? Por cierto, gestionada por políticos y sindicatos. Esto último. Gestionadas por gente de la caja con la aquiescencia de políticos y sindicatos que no dieron la talla en su momento. Las cajas de ahorros, Juan Balsera, en el colectivo Prometeo, ya planteó el problema hace varios años. Y el colectivo Prometeo escribió un artículo que salió en el diario Córdoba advirtiendo, y me acuerdo que en aquel artículo decía, los cordobeses no se están enterando de nada. Ante los cordobeses se estaba perpetrando un robo de su dinero. Y callaron. Ninguna peña dijo nada. Ninguna organización dijo nada. Ninguna asociación de vecinos dijo nada. Nada. Ninguna cofradía dijo nada. Y se trató ni más ni menos de ir acabando con las cajas de ahorros. De las cajas de ahorros que eran, en principio, las que organizaban y utilizaban el ahorro popular en empresas del entorno. Y llegó un momento que intentaron, transformarse en bancos. Pero la idea era buena. Y se las fueron cargando poco a poco. Y fue Juan Balsera el que lo planteó. Esto venía. Y efectivamente, en Córdoba, ante el silencio de los cordobeses que tanto quieren a Córdoba. Y efectivamente, ahí la empresa pública o la intervención pública en determinadas organizaciones se ha resentido porque en muchos casos la actuación de las fuerzas políticas, sin excepción alguna, y de los sindicatos, sin excepción alguna, no han estado a la altura de lo que debieran. Y han sido cómplices con eso, es cierto. Y la última, esta es... La última pregunta. ¿Me oye ahora? Silvia pregunta, ¿qué hacer como militante de base cuando las cúpulas de las organizaciones no quieren confluir? Pues Silvia, es que nunca van a confluir si no se les obliga a confluir. Lo digo por experiencia. Yo he tenido que utilizar mi responsabilidad de coordinador general muchas veces para incitar a la rebeldía en algunos sitios, porque no había manera de moverlo. Como los dejéis, pero es una ley biológica, no es que sean malas personas. Si una gente está bien instalada, ¿para qué se va a mover? Por eso está este acto. Si este acto es lo que dicen, ¿qué hacemos? Han dicho ellos, ¿qué hacemos para producir el proceso de unidad? No han dicho qué se va a hacer, no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y como no lo hagáis, no hay ninguna. Vamos, yo no creo que sea fácil, porque yo he hablado con muchos dirigentes, trato con ellos, que están metidos en la dinámica de las cosas que están ocurriendo, a veces están desbordados, pero no han reparado, creo yo, que el problema es si el Unidos Podemos o funciona desde abajo. Por ejemplo, en Villarrubia, los de Podemos dicen, oye, estas cosas, y dicen los de Izquierda Unida, que no han estado con ellos trabajando, le plantean otra cosa, no lo han discutido, y entonces aparecen dos discursos distintos que no se han visto a ponerse de acuerdo. Esto es lo que estamos planteando, que se produzca una sola voz, aunque sean organizaciones distintas, y ahí incluyo a ECO e incluyo a otras organizaciones. Es fácil ponerse de acuerdo en el proyecto. Esa es la unidad, no que todos vistan el mismo uniforme. Bueno, pues las preguntas ya están terminadas. No sé si alguien quiere hacer alguna pequeña intervención y con eso terminaríamos. Hay dos intervenciones. ¿Hay alguna más? Pues le damos la palabra a Manolo Delgado y después a Rafael Urbano. Bueno, yo quiero, Julio, agradecerte a ti y a estos titanes que han montado este acto y que creo que nos señalan un camino enorme. De ti decirte una cosa
que quizás nunca te he dicho, que eres el hombre más admirado y menos escuchado al mismo tiempo. Es decir, que eso es difícil, ¿no? Y que realmente el mensaje que tenemos que tener muy claro es que los problemas se resuelven afrontándolos. La experiencia que tenemos algunos es de que cuando hay un problema general, como es por ejemplo el tema de los desahucios, como fue ese problema, la gente se unió por un problema y puso la trinchera entre los banqueros, los políticos y la gente en la puerta de la casa de cada familia, y se venció. Si aquí hay un problema en el colegio, como ha dicho Julio, y por ejemplo falta dotación para los niños especialmente necesitados de una educación especial, Sí, lo hay. hay que irse todo el mundo ahí y a la delegación a resolverlo. Y eso es poder en lo concreto. Y si ahora mi mujer está en lo de la hablemos en la marea blanca y yo estoy aquí, tenemos un problema nacional, que es de todos y que nos va a afectar a todos si no paramos esta deriva, porque están utilizando palabras muy grandes para enfrentarnos, como la palabra España, y ellos tienen una visión de España, pero yo tengo otra, y aquí hemos hablado de otra España, que la tenemos que construir todos, en cada minuto de nuestra vida, por nuestros hijos. Entonces, tenemos que hablar muchísimo, y la unidad que aquí se está generando debe de ser orgánica, es decir, se deben de generar un órgano donde esté unido Podemos, o sea, Podemos, Izquierda Unida, pero que esté abierta, porque si dos se juntan para hablar, pero no se abren al resto, esa unidad no vale nada. Y efectivamente, yo quisiera que Julio tuviera una vez la satisfacción de ser escuchado, pero con los hechos. Es decir, que alguna vez realmente la admiración se transforme en el ejemplo de que toda su vida ha tenido sentido. No, que voy a comentar, pero una reflexión, ya terminamos. El hombre y la mujer que actúan en política debe saber, desde el partido político que sea, debe saber que debe dar ejemplo de persona que defiende un ideal, el que sea, que es muy duro, que cuando defiendes unas ideas, a veces la mayoría no está de acuerdo. Entonces tiene que tener la paciencia suficiente para mantenerlo, discutiendo, y si gana, gana, y si pierde, pierde. Pero partiendo de una cosa, los políticos, los que están ejerciendo, son servidores públicos, se deben al pueblo, pero no a los caprichos del pueblo. Me vais a permitir un pequeño comentario. Yo he sido un alcalde, como muchos, que cuando había que ir a una asamblea, aquí yo he venido veces por el tema del agua, hace ya muchos años, yo iba. Un problema en un polígono, yo iba. Yo he ido a explicar los presupuestos. Yo he ido a muchos sitios, a pelearme con los vecinos también, porque a veces hay que pelearse con los vecinos, no todo es una luna de miel. Pero cuando terminaba mi tarea de servidor público, no, alcalde, te va a venir a tomar un perol con nosotros. No, el perol lo tomo con mi familia. Porque no soy ni un whiskero ni una chica de alterna. Pero ha habido un momento en la política en que se han confundido los términos. El servidor público está para trabajar con su pueblo, a veces peleándose con él, le llaman y él también, porque hay una relación de tensión. Cuando hay amor, hay tensión. Quedaros con esto. Cuando un político dice, sí, lleváis razón, no quiere. Dice, oye, que no llevar esto, o quiere. Porque el amor es tensión. A veces está todo el día de abrazo y a veces todo el día de leña. Porque si todo el día fuese de abrazo, es cosa más aburrida. Tampoco puede ser todo el día de leña. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. El político, cuando cree, se enfrenta a veces a la gente. Y la gente debe entenderlo que la quiere, que no le da siempre la razón. No sabéis cuando le dice una madre o un padre, me quería porque a veces, pues lo mismo.
Todo político que vaya diciendo lleváis razón, estáis oprimidos, estáis explotados, ese es un chantajista. Viene a por vuestro voto. Lo malo es que muchas veces, no digo vosotros, lo votáis porque os hace reír en los mítines, cuenta chascarrillos. Ese ya es vuestro problema, no de él, es vuestro que lo votáis. Señor. Rafael. Sí. La intervención de Julio ha hecho hincapié en algunas cosas. Una, en la cultura, ha hecho mucho hincapié. También en lo de pensar, ha hecho hincapié. Hay un dicho que dice, si piensas poco te vas a equivocar mucho. Pensar es fundamental. Forjar un cambio. Yo no conozco ningún cambio de profundidad, de contenido, que no lo haya realizado la inmensa mayoría de un pueblo. La inmensa mayoría de un pueblo. La inmensa mayoría de un pueblo realiza un cambio profundo y luego ese cambio hay que mantenerlo democráticamente entre todos. Se puede hacer un cambio, podemos hacer un cambio sin que haya un proceso de desarrollo en lo que es la cultura de cambio. No hay posibilidad de hacer ningún cambio en un país que no vaya consigo un desarrollo cultural en la sociedad. Un desarrollo cultural que es la que crea las condiciones, una cultura de cambio. Y eso requiere un proceso largo, no, como decía el camarada Julio, no se puede ir corriendo a hacer un cambio profundo en 24 horas. Eso requiere y la cultura, los cambios culturales no se realizan en 2 días. El cambio cultural es un proceso que hay que irlo haciendo. ¿Qué hacemos? Madre mía, con los problemas que hay en este país, habrá trabajo, tendremos todas cosas que hacer, las que no da tiempo. Pero es muy importante el problema de la cultura. Para vencer una situación creada por los poderes económicos y por los políticos que apoyan eso requiere un cambio en la cultura, porque las fuerzas que tenemos que vencer para hacer los cambios profundos hay que batirles también en el terreno cultural, que es muy importante. Si no les vencemos en el terreno cultural, será muy difícil ese cambio. Y luego, otra cosa que es importantísima, que también Julio es, por ejemplo, él en muchas intervenciones yo le he escuchado decir, hay 2 cosas que son muy fundamentales. Una es tener una buena memoria y otra es una buena información. Sin esas 2 cosas es muy difícil que uno se pueda orientar y que no te equivoques de camino. Una buena memoria y una buena información. Y querés informar ya te crea una inquietud. Trabajar para informarte ya te crea una inquietud. Por ejemplo, ahora hay una ofensiva por el problema catalán del PP con otros apoyos. Cuidado, que nos rompen España. Cuidado, que se cargan la democracia. Tenemos que defender la unidad de España, tenemos que defender la igualdad de los ciudadanos, la libertad. Pero bueno, España tiene 3,5 millones de parados, miles y miles de familias tiradas de su vivienda, gente trabajando 1 hora a la semana, una hora al mes, las limpiadoras de los restaurantes, un tope de habitaciones que tienen que hacer, que tienen que echar más horas de lo que es el día para poder conseguir un salario. Tenemos un país ahora mismo que dice que rompen España, pero hombre, señores del PP, si a España la han roto ustedes, o es que la gente sin trabajo, la gente sin vivienda, la gente con salarios de miseria. Yo le llamo a eso romper un país. Hablan de la igualdad, pero hombre,
Hay que defender la igualdad de cultura. Miles y miles han perdido la vivienda. Y también me quiero referir, y no para odiar, un poquito a los aparatos policiales. Yo en otros tiempos le llamaba aparatos represivos del capitalismo. Bueno, vamos a llamarle a otra manera. Dice, cuidado que las fuerzas de orden y seguridad están para defendernos a los ciudadanos, para defender a todos los ciudadanos. Bueno, pues mire usted, cuando un banquero llama al juez para desahuciar a una familia y llegan allí y me sacan a los niños y a los mayores o más jóvenes arrastrando y se les tira a la calle sin tener dónde meterse. Y las personas... Y que son 3 frentes de lucha importantes. Y me gustaría llamar a la unidad del vecindario, de los vecinos y de las vecinas, para resolver estos 3 problemas que a todos y a todas nos afectan y que la verdad es que son serios y graves, porque en el fondo nos están poniendo en desigualdad de condiciones con respecto a otros ciudadanos del mismo término municipal. Quiero decir que quiero llamar a todos y a todas que todo el mundo participe tanto en las protestas del barrio. Vuestra presencia, la participación, espero que haya sido un acto fructífero e interesante para todos vosotros y nuevamente, bueno, pues darle las gracias a Julio por haber compartido con nosotros esta mañana del sábado y habernos instruido de esta forma tan didáctica que van a presentar. Muchas gracias.